Bienvenidos a nuestra cápsula informativa número 1 y de acuerdo a nuestra materia, los principales contratos civiles. Vamos a hablar desde los antecedentes por los cuales se les da la importancia necesaria, pues precisamente a este origen sobre los contratos, que recordamos en Roma, el contrato tiene sus inicios en cuya figura y en esos tiempos eran la única forma de generar obligaciones, pero para que éste se diera no bastaba el compromiso de las partes, sino que debían cumplir con una serie de formalidades bastante rígidas. Dominaba el llamado sistema formalista y se debía cumplir con las formalidades per aest libram en el nexus. El pronunciamiento de palabras rituales en los contratos verbis, la redacción en un escrito en los contratos literales y la simple manifestación de la voluntad no era capaz de generarlos. Recordemos que en la doctrina general del contrato, pues a manera de preámbulo para el estudio de los contratos en particular, tiene una gran utilidad práctica la exposición de los principios comunes a todos los contratos, así como de las reglas propias de cada determinado grupo de contratos. Podemos citar un ejemplo como son los contratos onerosos, de los contratos gratuitos o de los contratos de ejecución continuada, de los contratos con prestaciones recíprocas o bien de los contratos que contienen una garantía, ya que al estudiar cualquier contrato en particular deben siempre tenerse presentes todos estos principios y todas estas reglas que también la ley nos recuerda y nos menciona para los elementos de validez que ya veremos más adelante. La doctrina general del contrato suelen incluirse dentro de la teoría general de las obligaciones. Veremos aquí también aquellos elementos de validez que se llevan de acuerdo a cabo al objeto, motivo o fin de cada uno de los contratos. Y de acuerdo a esto vamos a encontrar la clasificación de cada uno de ellos. Y en efecto podemos encontrar por la naturaleza del vínculo que serían unilaterales o bilaterales, es decir, si es de obligación de una sola persona o ambas personas comparten la misma o las distintas obligaciones. Por su objeto, que sean onerosos o gratuitos, por su forma, solemnes o no solemnes, por el efecto jurídico que producen, obligatorios o resolutorios, por la forma de su existencia, principales, es decir, aquellos que son traslativos de dominio o traslativos de uso, y los accesorios, pues que básicamente dependen de otro, según estén o no disciplinados por la ley, nominados o innominados, es decir, que pueden estar descritos en los códigos o no estarlo, por la forma como nacen y la manera como concluyen, contratos de ejecución instantánea o los de tracto sucesivo, por la forma como se perfeccionan, es decir, contratos reales o contratos consensuales, según como se establezcan los extremos del contrato, de libre discusión o de adhesión, según el consentimiento de las partes, individuales o colectivos, y según cómo se determine la ventaja para las partes. Es decir, también dentro de cada una de estas, las clasificaciones se hará notar mediante las cláusulas que sean generadas y manifestadas dentro del mismo escrito del contrato. Ahora bien, el Código Civil distingue entre convenio y contrato, pues considera este la especie y aquel el género. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y contratos son los convenios que producen o transfieren las obligaciones y los derechos. De acuerdo a esta definición, vamos a encontrar y empieza a describir también los elementos esenciales de la existencia del contrato. Como habíamos hablado, el motivo, fin o el objeto es la producción de una o varias obligaciones de dar, hacer o no hacer. En estos elementos que se deben obtener en el objeto, motivo o fin del contrato es que el contrato sea posible, es decir, que puede existir, que sea lícito, que esté en conformidad con la ley y que sea determinado, que tenga características o finalidades definidas. En toda esta posibilidad, pues también vamos a encontrar que estos elementos van a depender de las personas que estén inscritas o que se hayan obligado en el mismo contrato, pues ya que ellas también deben cumplir con los elementos que no vayan a nulificar al mismo. Y así es como podemos encontrar estos tres elementos de existencia, los elementos de validez y los elementos de eficacia. En cuanto a los elementos de existencia, son dos elementos que conjuntamente debe tener un acto jurídico para hacer contrato.
de manera que la ausencia de cualquiera de esos dos elementos impide que haya contrato. Tales elementos de existencia son el consentimiento y el objeto. Los elementos de validez, o más bien de inmunidad, podemos definirla así, ya que son 4 elementos que conjuntamente deben tener el contrato ya existente para no estar afectando de nulidad, de manera que la falta de uno de estos 4 elementos hace que el contrato en cuestión resulte privado de efectos jurídicos. Bueno, estos elementos que resulten o la exoneración de esta nulidad son la capacidad de las personas autoras del mencionado consentimiento, la forma libre o señalada por la ley para la expresión exterior de dicho consentimiento, la ausencia de vicios del mismo consentimiento y que el objeto de referencia sea lícito. ¿Cuáles son ahora entonces la diferencia con los elementos de eficacia? Es el elemento que la ley requiere para que un contrato ya existente con todos los elementos de validez pueda producir efectos jurídicos, bien sea el propio patrimonio o sobre un patrimonio ajeno. Al obtener estos elementos de existencia, validez y eficacia, entonces vamos a concluir que se puede tener ya las consecuencias jurídicas en cuanto a un cumplimiento o un incumplimiento dentro de los contratos. En esta parte sobre el consentimiento es el primer elemento de existencia, el cual ha de entenderse para este estudio en dos sentidos, como voluntad del deudor para obligarse y como concurso o acuerdo de voluntades. Recordemos que el consentimiento está tanto por parte reconocida de un acreedor como de un deudor. Ahora bien, llegando al punto esencial sobre los vicios del consentimiento. En los vicios del consentimiento, el error se entiende como la opinión subjetiva contraria a la realidad o la discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Por lo tanto, está dividido en error de hecho y en error de derecho. La doctrina también puede reconocer algunas clases posibles que se pueden cometer o tomar en cuenta como un error en un contrato. Puede ser el error obstáculo o el error independiente, cuando recae sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad de la cosa, lo cual en Roma se conocía como error in negotio o error in corpore, y que se hacen inexistente, ¿no?, en el consentimiento. El error de nulidad puede consistir actualmente en un error de hecho o en un error de derecho. El error de nulidad pues existía también dentro de los códigos napoleónicos. Y el error indiferente, que pues no afecta la validez del contrato y ordinariamente se reduce a contratar en condiciones más onerosas o desfavorables de las que se pensó, pero no al extremo de haberse conocido la realidad, no se hubiera contratado. Es importante que tengamos en cuenta que esto también tendría que ver con el principio donde menciona que si existe mala fe, ¿no? Entonces, el error y esta cuestión menciona que en distintos preceptos y a propósito también de diversas instituciones, pues la buena fe con la que se ha obrado y con la que se debe actuar. El dolo es la definición legal que encontramos. Cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él algunos contratantes, pues está inspirada en la clásica definición romana de omnis callitas fatia machiato incircumventiendum, fallendum decipendum alterum aldivita. De acuerdo a estos conceptos, nosotros encontramos la base dentro de nuestro derecho civil para poder entender lo que estamos hablando de los vicios del consentimiento. Y en este caso, pues el dolo es la voluntad inmersa que estaría corrompiendo o nulificando el contrato en este caso. La violencia, pues de acuerdo también a la distinción romana, hay violencia física, que sería la vis ablativa o vis absoluta, cuando se emplea la fuerza física o algún agente material que prive de libertad al contratante, como llevarle la mano para que escriba, moverlo a través de engaños o la embriaguez total. En algunos supuestos, pues no hay consentimiento y se trata propiamente de un vicio del consentimiento. Puede existir también la violencia moral, más propiamente conocida
como la intimidación o el miedo ejercido al momento de contraer o intentar obligarse. Por el momento nos vemos en el siguiente tema, en nuestra cápsula informativa número 2.